Diseñada para reinar. Capítulo 1. La historia más triste jamás contada. No hace mucho tiempo estaba leyendo la historia de la creación como Dios se la contó a Moisés en el libro del Génesis. De pronto comencé a visualizar a Adán narrando la historia, como si yo hubiese desenterrado algún periódico viejo escondido en una cueva iraquí ubicada en el medio de lo que una vez fue el hermoso jardín del Edén. Me imaginé sentado en una caverna poco iluminada, extendiendo un rollo carcomido de miles de años de antigüedad. Visualicé la lectura del rollo como un documento antiguo contado en primera persona por el propio Adán. Escuché cómo Adán narraba su caminata con Dios en el jardín, su emoción mientras caminaba al ver a la mujer por primera vez y su agonía al ser expulsado del jardín. Quedé tan cautivado por la visión que pude sentir la soledad de Adán mientras suplicaba por una acompañante. Me sentí hechizado al ver a Dios buscar una solución entre las criaturas vivientes y rodaron lágrimas por mis mejillas al imaginar a Adán conociendo a la mujer de sus sueños. Esta experiencia me dio una nueva perspectiva sobre el recorrido de la humanidad y me ayudó a entender cómo pudieron haber sido los albores de la creación. Déjame aclarar, sin embargo, que la historia de Génesis que voy a contar es simplemente la manera en que yo imagino que la contaría Adán. No estoy sugiriendo que el Espíritu Santo inspiró de alguna manera esta narración. Así que, comencemos el viaje. El otro día estaba caminando por el jardín con Dios y me sentía un poco triste. Dios me estaba enseñando algunas palabras nuevas, pero yo estaba preocupado y desconectado. Él puso suavemente su gran mano en mi hombro y miró adentro de mi alma. Su intensidad me hizo sentir incómodo. Pareció transcurrir una eternidad mientras nos mirábamos uno al otro en silencio. Se formaron lágrimas en sus ojos y dijo: «Adán, Adán, te sientes solo, ¿verdad?» «Dios», le respondí, «no estoy solo si tú estás conmigo. No tengo amigos como tú. Tú me completas. Me siento completo y feliz cuando estoy cerca de ti, pero cuando no estás conmigo en el jardín, me aburro y no me interesa lo demás. Necesito a alguien con quien relacionarme de la misma manera que me relaciono contigo. Deseo una compañía, un alma gemela, alguien con quien compartir mi vida. Quiero estar con alguien que necesita mi protección, que desee mi afecto y que me ayude a entender cómo lidiar con mis debilidades. ¿Cómo haces tú? Como lo haces tú cuando estás conmigo». «Tienes razón, Adán. No es bueno que estés solo. Tengo a alguien en mente especialmente diseñada para ti». Caminamos hasta una hermosa pradera llena de flores. El árbol de la vida estaba en medio de la pradera. Dios me levantó y me sentó en una de sus grandes ramas. Observé completamente asombrado cómo bajaba hacia la pradera. Sacaba tierra del piso y formaba criaturas con el polvo. Cuidadosamente moldeó cada una con sus manos y luego sopló sobre ellas. Cuando lo hizo, las criaturas de repente cobraron vida. Cosas que volaban, cosas que se arrastraban, unas pequeñas y otras enormes. La creatividad de Dios era infinita. En un principio pensé que estas criaturas eran solo manifestación aleatoria de la creatividad de Dios, pero luego de observar más cuidadosamente me di cuenta de que cada criatura develaba algún misterio secreto de su naturaleza divina. Se complacía tanto en diseñar cada bestia y ave que reía fuertemente cuando éstas se alejaban corriendo o volaban. Cuando Dios terminó de crear todos los animales, me miró y me dijo: «Adán, ahora ponle nombre a todas las criaturas que acabo de crear». Transcurrieron 3 inviernos y Dios me observaba pacientemente mientras yo ponía nombre a cada criatura viviente. Todas migraron según su especie al lugar donde los 4 ríos se unen, en la tierra de Ávila, en el jardín del Edén. Me senté en una gran roca en la desembocadura del río, con el agua saliendo a borbotones debajo de mí. Dios se sentó a mi lado. Todos los animales eran más bien dóciles, mientras tomaban agua del río. Al observar a cada criatura que se acercaba al río a tomar agua, llegaban diferentes imágenes a mi mente. De repente surgía un nombre para ella en mi corazón. Por la expresión de su cara, creo que el Señor tenía algo que ver con todo esto.
Él reía cuando yo gritaba cada nombre como me había enseñado a hacerlo. El otro día, por ejemplo, estaba observando a un animal pasivo, muy manso y tímido, tomando agua del río. De repente me vino a la mente la imagen de ese animal corriendo agresivamente entre los arbustos, corriendo como el viento y rugiendo muy fuerte. Apunté a la criatura y grité: «¡León! Tu nombre debe ser León». La criatura grande y dócil me miró como diciendo: «¿Qué me acabas de hacer?». Y de inmediato soltó un fuerte rugido que retumbó por todo el jardín y corrió con fiereza entre los arbustos. Me asusté y me cubrí los oídos. Dios se rió y dijo: «Me estás ayudando». No entendí lo que quería decir, pero seguramente era algo divertido. Me sentí como si estuviera creando conjuntamente con Dios. Él formaba a los animales y les daba vida, y yo les colocaba nombres que definían su naturaleza. Cuando finalmente terminé de bautizar a las criaturas vivientes, Dios miró sobre mí y me dijo: «Adán, ¿qué opinas?». «Me gustan todas, Dios, pero no creo que una mascota llenará mi necesidad de compañía. Quisiera a alguien que no solo esté conmigo, sino que sea parte de la misma esencia de mi ser». «Adán, es importante que recuerdes lo que aprendiste sobre los animales. Aunque son increíbles, nunca llenarán tu necesidad de compañía», me respondió Dios. Caminamos a través de la pradera durante un rato en completo silencio. Dios siempre está callado cuando está imaginando. Pasó algún tiempo y de repente se formó esa curiosa expresión en su rostro. «Adán», dijo con una risita, «esto de verdad te encantará». En ese momento la presencia de Dios iluminaba todo el lugar, y yo presentí que todo lo que él estaba a punto de hacer en realidad había estado en su corazón durante mucho tiempo. «¿Qué tienes en mente?», insistí. «Es una sorpresa, hijo, pero te hará muy feliz», insistió Dios. «Acuéstate sobre estas flores y te mostraré». Lo último que recuerdo es que estaba haciéndole un montón de preguntas a Dios y de repente ¡pam!, estaba frío. Debo haber estado dormido toda la noche, porque me desperté hasta el amanecer. Me senté en la grama y traté de entender lo que me había pasado. Me sentía extraño, diferente, cambiado. Es difícil explicar lo que ocurría en mi corazón. Sentí un hormigueo en mi lado izquierdo. Me toqué y descubrí una larga cicatriz que estaba completamente curada. Miré hacia la grama donde estaba acostado y vi un pequeño charco de sangre y agua. Permanecí ahí sentado durante un largo rato, tratando de entender el estado en el que estaba. En mi ser faltaba algo esencial e importante. Sentí que la agresión había aumentado aparatosamente en mí y que era menos intuitivo. Estaba desconcertado y mis sentimientos eran confusos. En medio de mi desconcierto, escuché un ruido entre los árboles cercanos. Sabía que era Dios, porque el piso siempre temblaba cuando él caminaba. Me levanté para saludarlo y seguidamente vi la criatura más hermosa que había visto en mi vida. Ella estaba tomada de su mano. Ella comenzó a reír inocentemente mientras se acercaban. Corrí a su encuentro, totalmente fuera de control. Estaba tan emocionado que no podía contenerme. Comencé a saltar alrededor de ella y a gritar: «Ella es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella es hueso de mi...». Corrí a su encuentro totalmente fuera de control. Estaba tan emocionado que no podía contenerme. Comencé a saltar alrededor de ella y a gritar: «Ella es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella es hueso de mis huesos y carne de mi carne». Dios reía fuerte mientras me observaba saltar y gritar: «Se llamará mujer, porque fue sacada del hombre». Comencé a tocar la piel de la mujer. ¡Qué suavidad! Su cabello largo brillaba con la luz del sol. Se colgó un poco de Dios cuando la miré, con olas de pasión fluyendo en mi alma de una manera que nunca antes había sentido. Comencé a gritar de nuevo su nombre.
El hombre dejará a su madre y a su padre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Tomé a la mujer de la mano y suavemente tiré de su brazo. Ella miró a Dios como preguntando si estaba bien irse conmigo. Dios soltó su otra mano y le hizo señas de que me siguiera. Él obviamente no había tenido el tiempo de enseñarle a hablar todavía. Adán, cuidarás de la mujer y serás amable con ella, me instruyó Dios. Lo haré, respondí emocionado. Ambos nos reímos mientras corríamos por la pradera hacia el río. Muchos animales diferentes tomaban agua a lo largo de la orilla. Estaba ansioso por mostrarle todo lo que Dios había hecho. Ella seguía apuntando a los animales y hablando. Sus expresiones de sorpresa eran constantes. Yo decía en voz alta el nombre de una criatura cuando ella lo apuntaba. Ella trataba de repetir el nombre después de mí, y era súper divertido. De repente, apareció un león entre los árboles con un fuerte rugido. La mujer se emocionó tanto que comenzó a correr hacia el león. Yo podía escuchar su respiración agitada mientras la perseguía. «Creo que el león está alardeando por ti», le grité, mientras la perseguía. Finalmente la alcancé en la pradera. Puse mis brazos alrededor de ella y la sostuve cerca de mí. A ella pareció gustarle. Ella apoyó su cabeza en mi hombro mientras yo acariciaba su largo y hermoso cabello. «El león siempre actúa rudo», le dije deseando que pudiera entender. Pero creo que le agradas. Todo lo que Dios ha creado nos habla de cómo es Él. No creo que ella entendiera mucho de lo que yo le decía en esos primeros días, pero igualmente era divertido decirle cosas. Estaba ansioso por mostrarle la parte del jardín que yo estaba cultivando. La tomé de la mano y la llevé río abajo hasta un huerto de árboles frutales que Dios había plantado y en el que yo había estado trabajando. Tomé una fruta de un árbol, le di un mordisco y luego se la di a ella. «Pruébala, ¿te gustará?», le dije mientras acercaba su mano a su boca. Con recelo le dio un pequeño mordisco. De repente sus ojos se iluminaron. Sonrió y se comió el resto de la fruta. Fue divertido observar su experiencia de comer por primera vez. El jugo de la fruta se deslizaba por su cara mientras la devoraba. Después de eso, la mujer le encantaba comer cualquier tipo de fruta. Miré hacia arriba y observé a Dios mirándonos desde lejos. Obviamente estaba feliz. Lo saludé con la mano y articulé «¡Gracias!». Él sonrió y me respondió «¡Te amo!». Dios es grandioso, reflexioné en voz alta. Han transcurrido muchas estaciones desde aquel día en el que vi a la mujer por primera vez. Al principio Dios nos acompañaba cuando el día estaba fresco y caminaba con nosotros por el jardín. No tomó mucho tiempo en enseñar a la mujer a hablar. Es muy inteligente y algunas cosas las aprende más rápido que yo. Un día, Dios se acercó a nosotros muy serio. Nos tomó a ambos por las manos y caminó con nosotros hasta el centro del jardín. Yo sabía que íbamos a tener la charla. Dios nos llevó hasta 2 árboles que estaban en medio del jardín y comenzó su firme exhortación. Ya había hablado conmigo sobre esos 2 árboles hacía mucho tiempo. «Este es mi árbol favorito», dijo Dios mostrándonos la fruta. «Es el árbol de la vida. Podrán comer de él cada vez que lo deseen». Luego su tono de voz cambió mientras se volvía al segundo árbol y nos dijo: «Este es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Nunca comerán de él porque pueden morir un día». No le dije nada a Dios, pero la fruta del árbol de la vida no era muy provocativa. Era algo espinosa. El otro árbol tenía unas frutas hermosas que hacía querer probarlas. La mujer y yo nos miramos y ella parecía estar pensando lo mismo que yo. A mí se me hacía difícil ver a Dios hablar con esa intensidad, pero la mujer parecía procesar la petición de Dios de manera diferente. En ese momento no entendí por qué, pero luego me di cuenta que ella era mucho más intuitiva, lo que con frecuencia ocasionaba que entendiera a Dios desde otra perspectiva. La estación estaba cambiando y comenzó a hacer frío en las noches. Nos quedábamos más cerca de la cueva que Dios había hecho para que permaneciéramos cuando hacía frío.
A la mujer le gustaba decorar las paredes de la cueva con garabatos de animales o de mí. Ella es muy buena dibujando y a veces pasa días trabajando en las paredes. Después de algún tiempo tuvo la idea de usar sus dibujos para registrar las historias de las cosas que estábamos viviendo, de manera que no las olvidáramos nunca. La mujer era muy creativa e intuitiva. Cada vez que Dios estaba con nosotros, ella parecía saber lo que Él estaba pensando antes de que hablara. Luego de que Dios se iba, ella y yo teníamos largas conversaciones sobre las cosas que ella sentía cuando Él estaba cerca. Un día, yo estaba solo con Dios en el jardín y le dije lo que la mujer sentía. Él asintió y sonrió como diciendo, Adán, no lo entiendes, ¿verdad? La verdad es que no entiendo cómo es que ella sabe cosas acerca de Dios y acerca de mí, que Él nunca le dijo. Pero recuerdo haber tenido experiencias similares antes de que la mujer fuese extraída de mí. Tendré que aprender a confiar en su habilidad de entender las cosas intuitivamente y que no puedo entender de manera lógica. Un día, mientras yo estaba cerca del río cultivando maíz, la mujer estaba caminando sola por la pradera buscando piedras de colores para usar en sus grabados. De repente se encontró con una hermosa criatura en medio de la pradera y comenzaron a conversar. Yo ya había visto a esta criatura esconderse entre los animales del bosque mucho antes de que Dios creara los animales y me permitiera darles nombre. Esta criatura era mucho más alta que yo y tenía una larga cabellera rubia. Sus ojos eran de un azul profundo y su cuerpo era muy parecido al mío, excepto que su piel era brillante como el sol. Tenía 2 alas magníficas en su espalda, pero nunca lo vi volar. Luego, la mujer me dijo que las alas de la hermosa criatura se habían roto en una gran caída. Me dijo que él culpaba a Dios por eso. Quizá por eso era que la criatura nunca se acercaba cuando Dios estaba con nosotros. Una vez me encontraba en el río buscando agua cuando de repente me topé con esa hermosa criatura. Debo haberla asustado porque desapareció inmediatamente. Podía sentir que yo no le agradaba. Un poco más tarde sentí el suelo temblar bajo mis pies y supe que Dios estaba cerca. Los animales frecuentemente lo escuchaban venir antes que yo y el jardín se llenaba de emoción. A las aves en especial les gustaba realizar un espectáculo para Dios, volando alrededor de él una y otra vez, mientras los demás animales se apresuraban para acercársele. Dios disfrutaba de todas sus criaturas. Con frecuencia reía mientras los veíamos jugar juntos. Decidí que ese día trataría el tema de la hermosa criatura. Dios, le dije más bien con vergüenza. Hay una criatura a la que no le he puesto nombre que siempre me mira desde los árboles o a lo lejos. Hoy lo vi por el río y debí haberlo sorprendido porque comenzó a correr. Me parece que por alguna razón no le agrado. Miré a Dios a los ojos y agregué, lo siento, pero no confío en él. Me sentí un poco incómodo diciéndole esto a Dios. Nunca me había permitido hablar negativamente de ninguna criatura que él había creado, porque él dijo que todo era bueno y que todo expresaba un aspecto diferente de su naturaleza. Dios también me miró en silencio. Su rostro se volvió sombrío y sus ojos se llenaron de decepción. Frunció el ceño y dijo, «Es la serpiente». Dios no necesitó decir nada más. De alguna manera comprendí que la serpiente era un antiguo rival de la época pasada. Dios sacudió su cabeza como diciendo, «Confía en tus instintos». El silencio fue interrumpido cuando la mujer llegó corriendo a través de la pradera y se lanzó en los brazos de Dios. Lo besó en ambas mejillas y él bromeó con ella. Me encantaba cuando Dios jugaba con nosotros. Él es muy divertido y ese día la pasamos tan bien que olvidé contarle a Dios que había visto a la mujer hablando con la serpiente. El siguiente año vi a la hermosa serpiente interactuando con la mujer varias veces en la pradera. Le expresé mi preocupación indirectamente a la mujer, porque a ella parecía agradarle la serpiente, y yo no quería herir sus sentimientos, porque ella es sensible. Tampoco le hablé de mi conversación con Dios en relación con la serpiente. Ahora, mirando hacia atrás, me arrepiento de no habérselo dicho.
Ninguno de los animales podía hablar, así que no era difícil entender por qué a la mujer le agradaba la serpiente. A la mujer le gusta hablar mucho más que a mí, y la belleza de la serpiente era impresionante. Cuando yo salía a trabajar en el jardín, ella muchas veces caminaba por el huerto y recogía frutas. Ahí se encontraba con la serpiente, cada vez con más frecuencia. No sé si sentía celos de la serpiente o si era solo que no me agradaba, pero yo sabía que Dios tampoco confiaba en ella, y ya he mencionado que la mujer era mucho más intuitiva que yo. Así que yo pensaba que ella se daría cuenta si la serpiente obraba mal. Me confundía. La serpiente parecía ser muy inteligente y era mucho más hermosa que cualquiera de las otras criaturas vivientes. La mujer parecía hechizada por su esplendor y sabiduría. Sin embargo, él debe haber sabido que no me agradaba, porque desaparecía cada vez que me veía venir. En el día más triste de la historia, la mujer y yo estábamos en el jardín en medio de los 2 árboles que había plantado Dios. La mujer tomó una fruta del árbol prohibido del conocimiento del bien y del mal. Se supone que no debemos tomar las frutas de ese árbol, le dije. Mujer, tú sabes lo que Dios nos dijo sobre ese árbol. Adán, respondió la mujer con voz suave. La hermosa criatura dijo que la fruta de este árbol es deliciosa y que nos hará inteligentes como Dios. Me preguntó por qué Dios plantaría un árbol en el jardín si no quería que comiéramos su fruto, y él dice que Dios no desea que seamos tan inteligentes como él. Antes de que yo pudiera decir algo, la mujer tomó un bocado de la fruta. Inmediatamente sus ojos se iluminaron y gritó: «¡Esta fruta es increíble!». Comenzó a mencionar cosas que yo nunca había escuchado a Dios decirnos antes. «Adán, tienes que probar esta fruta, sabe muy bien y está abriendo mi mente a una comprensión diferente de las cosas. Es espectacular. Adán, ven, cariño, muerde un poco. Ah, por favor, ven, solo un mordisco. Si no te gusta, la puedes escupir». La mujer se veía tan feliz que decidí probar también la fruta. Ella me dio una y tan pronto la probé, mis ojos también se abrieron. «Esto es increíble», grité. Me sentía estupendo y le di otro mordisco. «Algo despertó en mí», dije en voz alta. Mientras el día acababa y el sol comenzaba a ocultarse a lo lejos, nuestras conciencias fueron despertando lentamente. Nos dimos cuenta de que estábamos desnudos y sentíamos vergüenza. Tomé a la mujer por el brazo y la alé hacia los árboles. Ambos lloramos porque nos sentíamos muy culpables. Rápidamente reunimos unas hojas e hicimos lo mejor que pudimos para juntarlas y cubrir mi pene y su vagina. Sabía que algo terrible había ocurrido porque el jardín estaba muy silencioso. Hasta las aves dejaron de cantar. Unos momentos más tarde sentí el suelo vibrar bajo nosotros y supe que Dios venía. La mujer y yo corrimos al bosque para escondernos porque sentíamos vergüenza y no queríamos ver a Dios. Él se detuvo en la pradera llorando y esperando. Mi corazón se rompió a pedazos cuando espié entre los arbustos y vi la expresión de su rostro. «Adán, Adán», gritaba Dios con voz muy triste. «Adán, ¿en dónde estás?». La tierra tembló y todos los animales huyeron cuando Dios gritó mi nombre. «Adán, hijo, ¿acaso comiste del árbol que te dije que no comieras?». «Adán y mujer, vengan inmediatamente para acá a hablar conmigo». Nunca había oído a Dios hablarnos en ese tono. Temblando de pies a cabeza salí de entre los arbustos. La mujer me siguió llorando descontroladamente mientras salíamos juntos de entre los árboles. Nunca olvidaré la expresión en la cara de Dios mientras nos aproximábamos a él. «Adán», dijo Dios con una mirada profunda, «¿qué has hecho?». Yo tenía tanto miedo que apenas podía pronunciar las palabras. «La mujer. Tú me diste a la mujer, y la mujer que tú diste me habló y me hizo probar la fruta», dije mirando al piso. «Adán, mírame a los ojos», dijo Dios. «No solo me has desobedecido, sino que obedeciste a tu esposa en vez de mí». Luego se volvió hacia la mujer. «Mujer, ¿qué has hecho?», le preguntó con voz enfadada.
Llorando intensamente, la mujer balbuceó: no lo sé. Escuché a la serpiente y ella me mintió. No es mi culpa, Dios. No es mi problema. Adán, mujer, les conferí poder sobre el mundo y ustedes han decidido cambiar de amo y obedecer a la serpiente. Expresamente les ordené a los dos no comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Pero la serpiente les dijo que lo hicieran y ustedes prefirieron obedecerle a ella que obedecerme a mí. Pude ver a la serpiente que se escondía en una arboleda mirándonos a la distancia con una expresión siniestra en su rostro. Se burlaba de nosotros, pero especialmente de la mujer, con una risa aterradora mientras Dios nos reprendía. Repentinamente Dios miró a la serpiente y le ordenó acercarse. La serpiente tembló mientras le obedecía. No podía mirar a Dios a los ojos. La voz de Dios retumbaba a través del jardín mientras le gritaba a la serpiente: maldito serás entre todo el ganado y los animales salvajes. Sobre tu vientre andarás y comerás polvo por el resto de tu vida. Dios continuó: declaro que desde este día en adelante la mujer estará en guerra contra ti. Todos tus hijos te odiarán por el resto de tus días. Te pisarán la cabeza tan fuerte que se herirán el talón. La mujer y yo miramos estupefactos cómo la hermosa serpiente fue transformada ante nuestros ojos. Chilló de agonía mientras su piel se cubría de escamas. Sus brazos y piernas se encogieron y cayó al suelo con un gran golpe seco, chocando la cabeza contra la tierra. Sus alas y su cabello se desintegraron como el polvo. Se fue deslizándose entre la maleza que ahora se diseminaba rápidamente por todo el jardín. Dios se volvió a la mujer que temblaba descontroladamente y le susurró: multiplicaré el dolor de tus partos, tendrás a tus hijos con dolor. Querrás complacer a tu esposo, pero él se enseñoreará en ti. Mi corazón se desgarró cuando escuché la maldición de Dios sobre la mujer. Luego Dios se volvió hacia mí y me miró a los ojos. Lágrimas corrían por sus mejillas, su rostro lucía afligido por la traición. Adán, dijo Dios con la voz quebrada por la tristeza, por haber escuchado a tu esposa en vez de a mí y comer del árbol que yo te prohibí, la tierra será maldita por tu culpa. Obtener alimento de la tierra será tan doloroso para ti como será el parto para tu esposa. Trabajarás con dolor todos los días de tu vida. De la tierra crecerán espinas y maleza. Te será difícil obtener tus alimentos. Plantarás y cosecharás sudando en los campos desde el amanecer hasta el atardecer, hasta que regreses a esa misma tierra, muerto y enterrado. Del polvo vienes y en polvo te convertirás. Cuando Dios terminó de maldecirnos, dijo en un tono muy sobrio: esperen. La mujer y yo lo observamos desaparecer en el bosque. Poco después escuchamos un sonido terrible a lo lejos. Dios apareció entre la vegetación al atardecer con 2 pieles de animales que había convertido en ropas para nosotros. Pónganse esto. Esto cubrirá sus cuerpos desnudos para que no vivan avergonzados, dijo apesumbrado. Las pieles nos quedaban perfectas, pero yo me sentía desolado por la enorme tristeza que pude sentir que emanaba del ser de Dios. Sabía que una de sus amadas criaturas había muerto para podernos proveer estas pieles. Luego Dios nos envió a la cueva mientras él se quedó en la pradera cerca del árbol de la vida. La mujer y yo nos quedamos dormidos, pero temprano a la mañana siguiente nos despertaron unas voces que hablaban en la pradera. El piso temblaba más fuerte de lo que recordará jamás. La mujer y yo salimos apresuradamente a la entrada de la cueva para ver qué estaba ocurriendo. Vimos a la divinidad hablando. 2 enormes criaturas celestiales volaban en círculos sobre ellos. La mujer se asustó y corrió al fondo de la cueva como si presintiera de alguna manera el resultado de la conversación. Yo me quedé de pie temblando e impresionado mientras veía a la divinidad conversar. Podía escucharlos hablar sombríamente sobre las consecuencias que podría traer que la mujer y yo comiéramos del árbol de la vida, ahora que ya habíamos probado del árbol prohibido. Hablaron de la posibilidad de que la creación viviera en este estado pecaminoso eternamente. Escuché algo sobre un cordero que había sido sacrificado mucho antes de la creación del mundo, pero no entendí por qué ni qué significaba todo aquello.
Cuando la conversación terminó, Dios ordenó a los seres celestiales aterrizar y resguardar el árbol de la vida. Los seres sacaron espadas en llamas y patrullaron el árbol en todas las direcciones. Era aterrador mirarlos. El resto de la divinidad desapareció y Dios comenzó a caminar hacia la nueva cueva. El corazón casi se me salía del pecho mientras él se acercaba. Llamó con voz fuerte: «Adán, mujer, vengan aquí ahora». Temblando salimos los dos. Estábamos aterrados. Recordé las palabras que Dios me había dicho hacía muchas estaciones. El día que comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, morirás. Dios nos miró con lágrimas en los ojos y dijo: «Salgan del jardín inmediatamente. Vamos». La mujer se apresuró a recoger las piedras que usaba para grabar las paredes de la cueva, pero Dios la detuvo. «Mujer, deja tus cosas y haz lo que te digo». «¿No me has entendido? Corre. Ustedes le han dado a la serpiente la autoridad que yo di para gobernar el mundo. Ahora deben alejarse del árbol de la vida, no sea que el mundo viva en este estado para siempre». Huimos del jardín y repentinamente nos sentimos muertos por dentro. ¿Cómo podremos vivir sin una relación con Dios?, me preguntaba. La mujer también tenía sus luchas. Se nos había encargado la tierra y ahora habíamos perdido toda nuestra autoridad. Seguramente la horrible serpiente maldita por Dios no gobernará el mundo ahora. ¿Oh sí? Mi alma estaba llena de profunda tristeza y confusión. La relación entre la mujer y yo también cambió. Comencé a mandar sobre ella, así que ya no éramos iguales. Ella ahora estaba sujeta a mi voluntad. A la mujer no le gustaba que yo le dijera lo que tenía que hacer, pero yo en secreto lo disfrutaba. La mujer era buena como líder en el jardín, y esa es la razón por la que yo siempre la escuchaba. La serpiente se debe haber dado cuenta de cuánto yo respetaba las habilidades de liderazgo de la mujer. Estoy seguro de que sabía que si podía controlar a la mujer, yo la seguiría. Debía haberme dado cuenta que ella también tenía sus debilidades, especialmente cuando me dijo que desobedeciéramos a Dios. Pasó otra estación y luego, una tarde, mientras estábamos caminando por un campo lleno de maleza, recordé la manera en que había ayudado a Dios a crear los animales y ponerles nombre a todos. La mujer aún no había tenido hijos, así que decidí cambiar su nombre a otro que la facultara para tener hijos. Me volví hacia ella y le dije: «Tu nombre será Eva, madre de los vivientes». La mujer sonrió y pareció gustarle su nuevo nombre. Unos días después tuvimos sexo tal como Dios nos había instruido muchas estaciones antes, pero esta vez Eva quedó encinta. Los dos estábamos contentos. Como nos había tomado tanto tiempo tener hijos, Eva dijo que Dios la había ayudado a quedar encinta. Era bueno saber que Dios aún estaba involucrado en nuestras vidas a pesar de que nosotros habíamos decidido no obedecerlo. Pasaron muchos días y finalmente llegó el día en que Eva daría a luz a nuestro primogénito Caín. Muy temprano en la mañana ella se agachó sobre una cama de heno que yo hice para ella. Luchando para dar a luz, daba gritos de dolor intenso y la labor de parto duró hasta la noche, mientras yo estaba de pie a su lado sin poder hacer nada. Al escucharla gemir y observar la agonía en su rostro, por primera vez oré a Dios para que no la dejara morir. Me sentía impotente al escucharla rogar por misericordia mientras el niño salía lentamente de su vientre. Caín nació en la tarde-noche. Eva, empapada de sudor, quedó totalmente exhausta mientras yo cuidaba de nuestro primogénito. Lo envolví en una piel que había hecho para él durante el invierno. Lo sostuve cerca de mí y lo mecí entre mis brazos. Estaba sufriendo por Eva y a la vez me regocijaba con Caín. Poco tiempo después, Eva quedó encinta de nuevo y dio a luz a Abel. Los amábamos mucho a los dos. Creo que tener a nuestros propios hijos nos ayudó a entender por primera vez el intenso amor de Dios por nosotros. Dios comenzó a acercarse con mayor frecuencia después del nacimiento de los niños. Abel disfrutaba de la compañía de Dios y le encantaba llevarle grandes obsequios del rebaño que él mismo criaba. Caín salió como yo. Le gustaba cultivar la tierra y plantar árboles frutales. Caín nunca mostró mucho interés en asuntos espirituales y siempre estuvo celoso de la manera en que Abel y Dios se relacionaban.
Cuando Caín vio que Abel le llevaba regalos a Dios, él también tomó algo de su huerto para obsequiárselo. La mayoría de las veces eran frutas verdes o podridas. Mostraba poco respeto por Dios y por ende Dios favorecía a Abel más que a Caín. Eva y yo nos preocupábamos por Caín porque él se deprimía con frecuencia. Dios le había dicho una vez que si dejaba de ser egoísta y comenzaba a servir a otros, se sentiría mejor consigo mismo. Pero Caín no quería escuchar nunca a nadie, incluso a Dios. Vivía con mucho rencor hacia Abel, aun cuando Abel lo trataba muy bien. Un día Abel fue al campo de Caín para tratar de mostrar un poco de interés en el trabajo de su hermano, como su madre y yo se lo habíamos aconsejado. Todos intentamos encontrar maneras de dispersar los celos de Caín. Cuanto más bueno era Abel con su hermano, más iracundo se ponía este último. Una mañana Caín se enfureció y mató a nuestro amado Abel. Dios nos dio la noticia después de haber confrontado a Caín. Eva y yo lloramos a Abel hasta el día de hoy. Lo extrañamos mucho. Con frecuencia caminamos juntos entre sus animales y recordamos cuánta felicidad sintió al criarlos. Amaba enseñárselos a Dios. Muchas estaciones han pasado desde el primer día en que Dios me dio a la mujer en el jardín. Eva y yo la pasamos muy bien ahí, pero hemos atravesado mucho dolor desde que decidimos cambiar de amo. Siempre soñamos con encontrar la manera de poder restaurar a nuestros amados hijos en el jardín. Hablamos con Dios sobre esto hace poco. Dios nos prometió, enviaré a otro Adán. Él vencerá a la serpiente y pondrá a todos nuestros enemigos bajo nuestros pies. En ese día, el segundo Adán cambiará el curso de toda la creación para que hombres y mujeres puedan caminar de la mano con Dios en el jardín. Se les restaurará la autoridad y la creación se regocijará con su coronación. Hasta entonces, toda la creación bramará bajo la esclavitud de la corrupción, esperando con ansia la revelación del Hijo glorioso de Dios. Cuando amanezca ese día, la estrella se levantará en sus corazones y los gritos de júbilo volverán a la tierra. Mientras Dios nos hablaba, recordé el día en que vi a la mujer por primera vez y mi alma se llenó de dicha. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras me preguntaba si las cosas volverían algún día a ser como eran antes. Eva debe de haber sentido lo mismo que yo. Me tomó por la mano e hizo lo que pudo para consolarme. Hasta el día de hoy agradezco a Dios por Eva. Mientras cultivo la tierra con el sudor de mi frente y espero por un nuevo amanecer y la restauración de todas las cosas. Mis amadas princesas, este es el primer capítulo de nuestro libro Diseñada para Reinar. Ahora pueden ya trabajar las guías que yo ya les envié a sus correos electrónicos. Espero que disfruten mucho de este capítulo que con muchísimo cariño les he leído y esperemos por favor para la próxima semana el segundo capítulo que promete estar muy lindo. Les mando un abrazo y nos escuchamos la próxima semana.